En la clase de hoy también vamos a ver algunos temas que quedaron pendientes de la clase pasada, fuera de lo que es la validación en el ajuste de curvas. Habíamos visto en la clase pasada interpolación, ¿sí? Habíamos visto los polinomios interpoladores de Newton, y hoy vamos a presentar los polinomios interpoladores de Lagrange, que es simplemente otra forma de calcular polinomios para interpolar valores entre conjuntos de datos, ¿sí? Bueno, el primero de los polinomios interpoladores de Lagrange, ¿sí? Es el de orden 1 o el lineal, que básicamente lo que propone es calcular el valor de un punto intermedio a dos puntos que son conocidos, ¿sí? Un x1 y un x2, como un promedio pesado entre los dos, ¿sí? Pesado por estas funciones L1 y L2, que básicamente son los pesos que le voy a dar, ¿sí? Es lógico pensar que cuando yo me pare en x1, f de x1, ¿sí? Tiene que valer lo mismo que vale en el punto x1, o sea, tiene que valer i1. Y cuando me pare en el punto x2, f de x2, ¿sí? Valga i2. Con lo cual, si yo me paro en el punto x1, este peso L1 tiene que ser 1, y este peso L2 tiene que ser 0, ¿sí? Para que esto me dé i1, y cuando me paro en el punto x2, este peso L1 tiene que ser 0, y este peso L2 tiene que ser 1, para que todo esto me dé i2, ¿no? Bueno, una forma simple de proponer estos pesos, ¿sí? es uniendo los dos puntos con una línea recta, se llega a este conjunto de pesos L1 y L2, donde L1 se escribe como x menos x2 sobre x1 menos x2. Fíjense, cuando x valga x1, arriba me va a quedar x1 menos x2 y abajo me va a quedar x1 menos x2, ¿sí? Con lo cual, esto va a valer 1, ¿sí? Y cuando x valga x2, esto va a valer 0. O sea que está cumpliendo con las dos condiciones que había dicho antes. Lo mismo para x2, ¿no? Para L2. Cuando x valga x2, L2 va a valer 1. Y cuando x valga x1, L2 va a valer 0, ¿sí? Bueno, con estos pesos nosotros podemos expresar nuestro polinomio interpolador de Lagrange de orden 1 como esta expresión, ¿no? Simplemente vine acá y reemplacé el L1 por la expresión que tiene el L1, y acá el L2 por la expresión que tiene el L2, ¿sí? Bueno, si en cambio quisiésemos complicar un poquito más la situación y unir tres puntos, ¿sí? Recuerden que ya habíamos dicho en la clase anterior que si uno tiene un conjunto de n puntos, puede ajustar un polinomio de grado hasta n-1, siempre un grado menor, ¿no? Porque queda perfectamente definido con un conjunto de n puntos, un polinomio de grado de n-1. Entonces, con 3 puntos puedo ajustar un polinomio de grado 2 perfectamente definido, que va a ser una parábola. Y los pesos los voy a expresar de la siguiente forma, ¿sí? Fíjense, de nuevo, esta forma de expresar los pesos, ¿qué es lo que está haciendo? Que L1 valga 1 cuando x sea x1, ¿sí? Fíjense que me queda en el numerador y en el denominador lo mismo, pero valga 0 cuando x valga x2 y 0 cuando x valga x3. De esta forma, cuando x valga x2, L2 va a valer 1, ¿sí? Y L3 también va a valer 0, ¿sí? Con lo cual va a estar respetando que va a pasar por los puntos que yo quiero con estos pesos. Bueno, si reemplazo esto en la fórmula, ¿sí? O en la expresión de la función de interpolación, me va a quedar este choclo que está acá, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, Es una sí. forma de construir un polinomio, ¿sí? Que es muy, fíjense que es muy mecánica, porque lo único que tienen que hacer es reemplazar valores, nada más. No hay que hacer ninguna cuenta mucho más difícil que un producto y una división, ¿sí? Que me permite calcular de alguna forma un polinomio interpolador, ¿sí? Bueno, es posible generalizar esto. Fíjense que para el caso de dos puntos teníamos que el L1 es x menos x2 sobre x1 menos x2. Para el caso de tres puntos aparece x menos x2 y abajo también aparece x1 menos x2, pero ahora aparece este nuevo término x menos x3 y este nuevo término x1 menos x3, ¿sí? Con lo cual, si yo quiero generalizar, por cada nuevo punto me va a volver a aparecer un producto, ¿sí? Por x menos el xj arriba y abajo el xy menos el xj para cada l sub i, ¿sí?
Este símbolo que aparece acá es el símbolo de productoria, es el equivalente a una sumatoria, solo que los términos nuevos que aparecen son un producto, ¿sí? Y es una forma mecánica de construir estos pesos L sub i, ¿sí? Bueno, si ahora yo quiero expresar el polinomio de forma genérica, lo voy a poder escribir de esta forma. Va a ser una sumatoria, ¿sí? Ahora es una sumatoria de los pesos por el valor de la función en cada uno de los puntos, ¿sí? Esto así como está expresado en el aire parece un quilombo o parece poco claro. Ahora vamos a mirar un ejemplo para que quede más claro o lo más claro posible, ¿sí? Bueno, este ejemplo lo voy a usar durante toda esta clase, espero que se lo memoricen casi, ¿sí? Voy a tomar un conjunto de 4 valores para x y 4 valores para y, ¿no? O sea, o 4 conjuntos de puntos de pares ordenados, ¿sí? Donde x va a valer 1, 2, 3, 4, e y va a valer 1, 5, 3, 4, ¿sí? Bueno, supónganse que queremos hallar el polinomio interpolador de Lagrange en el valor para x 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, yo quiero interpolar en el valor 2,5. Estos son mis datos, son mis puntos, ¿sí? Yo quiero saber cuánto va a valer, ¿sí? Mi y cuando x valga 2,5, ¿sí? Acá, justo en el medio de los datos. Y bueno, todo depende de qué tipo de polinomio yo utilice para interpolar, ¿sí? En este caso con los polinomios de Lagrange, el valor que va a tomar, ¿no? Bueno, como dijimos recién, hay que calcular los pesos, ¿sí? Para calcular los pesos, ¿sí? Vamos a escribir las funciones. Si son 4 puntos, yo tengo que proponer un polinomio interpolador de grado 3, ¿sí? Para eso voy a tener que calcular L1, L2 y L3, ¿sí? Bueno, L1 va a ser x menos x2 por x menos x3 por x menos x4. ¿Sí? Y en el denominador va a aparecer x1 menos x2, x1 menos x3, x1 menos x4, ¿no? Ahora, el L2, bueno, va a ser muy parecido, con la única diferencia que arriba no va a aparecer este término, sino que va a aparecer un término que sea x menos x1, y abajo va a ser todo x2 menos los otros x que no son x2, ¿no? Perdón. Antes de eso vamos a reemplazar los valores, ¿sí? Si nosotros reemplazamos los valores, recuerden que habíamos dicho que x valía 1, 2, 3, 4, ¿sí? Con lo cual acá donde tengo x2 voy a poner un 2, donde tengo x3 voy a poner un 3, donde tengo x4 voy a poner un 4, y donde tengo x1 voy a poner un 1. Si reemplazo esto, el peso L1 me queda de esta forma. La particularidad que tienen los polinomios de Lagrange es que le llaman pesos, ¿sí? A una parte del polinomio, porque fíjense que este peso en realidad no es un peso, sino que va a depender de mi variable x, ¿sí? Bueno, si ahora aplico o hago la misma cuenta para L2, ¿sí? L2 va a ser x menos x1, x menos x3, x menos x4. Recuerden que no va a aparecer el término que sea x menos x2, ¿sí? Y abajo me va a aparecer x2, porque estoy trabajando con el L2, menos x1, x2 de nuevo, porque es L2 menos x3, y x2 menos x4. ¿Se ve que es bastante mecánico el asunto? Si reemplazo por los valores, me va a quedar esta expresión que está acá. X menos x1 por x menos x3 por x menos x4, todo dividido 2 menos 1 por 2 menos 3 por 2 menos 4. ¿Sí? Por último, para L3 me va a aparecer x menos x1, x menos x2, x menos x4. De nuevo, el término que no aparece es x menos x3. ¿Sí? Y abajo, ¿sí? Van a ser x3 restando todas las otras x, excepto el 3. x3 menos x1, x3 menos x2, x3 menos x4. ¿Sí? Bueno, si reemplazo por los valores, obtengo esta expresión que está acá. Y ahora sí, por último, la L4. Sí, L4, ¿sí? Me va a aparecer x menos x1, x menos x2, x menos x3. Disculpen, al principio dije que eran 3 puntos. Sí, perdón. Es un polinomio de grado 3, pero va a tener 4 términos, ¿no? Porque hay 4 términos de grado 3 que son variando las restas de acá sacando de a una, ¿no? Bueno, x menos x1, x menos x2, x menos x3, y en el denominador va a aparecer x4 menos x1, de nuevo, porque como estoy en el L4, el término que aparece positivo abajo en el denominador en cada resta es el x4. x4 menos x2 y x4 menos x3.
Si reemplazo, me queda esta expresión que está acá. Bueno, ahora que ya tenemos los LI en el punto de interés, ¿sí? Que tenemos los LI calculados, vamos a evaluarlos en el punto que a mí me interesa, que es 2,5. Si yo reemplazo en L1 por 2,5, ¿sí? Todos los lugares donde tenía X reemplazo por 2,5 y me queda menos 0,0625. Si voy a L2 y reemplazo por 2,5, en todos los lugares donde tenía X pongo 2,5, me aparece este peso 0,5625. Si voy a L3, ¿sí? Reemplazo por 2,5 y me va a quedar de nuevo 0,5625. Y si voy a L4 y reemplazo por 2,5, me va a quedar menos 0,0625. Acá me parece que me falta un menos. Sí, me falta un menos y un paréntesis. ¿Sí? Bueno, si ahora voy y reemplazo en la F, voy a tener el peso L1 multiplicado por el valor de I en 1, más el peso L2 multiplicado por el valor de I en 2, que es 5, más el peso L3 multiplicado por el valor de I en 3, que es 3, más el peso L4 multiplicado por el valor de I en 4. ¿Sí? Hago esta cuenta y me da que la función en 2,5 va a valer 4,1875. ¿Sí? Si yo utilizo esos pesos que calculé antes y los evalúo en cada puntito entre 1 y 4, ¿sí? Con algún delta para ir dibujando la gráfica de interpolación, me va a dar esta gráfica que está acá. ¿Sí? ¿Se ve la gráfica? Sí. Bueno, esta gráfica en azul es el polinomio interpolador de Lagrange para estos 4 puntos. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, lo que nos presenta o lo que nos trae Lagrange es una forma de calcular un polinomio interpolador que es súper mecánica. ¿Sí? Si bien hay que hacer unas cuantas cuentas, no son cuentas complejas porque son todos productos, restas y divisiones, ¿sí? Pero en una computadora son muy sencillas de hacer. Simplemente le das la orden a la computadora y las hace, no hay más vuelta que darle. ¿Sí? Y nos permite interpolar un conjunto de puntos con un polinomio. Bueno, de algo que quería hablar ahora, ¿sí? Es del caso de extrapolación. Hasta acá vimos cómo interpolar, ¿sí? Un conjunto de n puntos con un polinomio de orden n-1. ¿Qué pasa si yo ahora... A ver, ¿qué es interpolar? ¿Sí? Cuando hablamos de interpolar, lo que estamos diciendo es, vamos a hacer un dibujo alrededor de mis puntos que conecte todos esos puntos y que me permita predecir, ¿sí? El valor en otros puntos donde yo no tengo datos. Como hice acá, yo quería saber el valor en 2,5. Como yo no tengo datos en 2,5, utilizo la información de los datos alrededor para calcular el valor en 2,5. Eso es lo que hace un polinomio interpolador, o cualquier función interpoladora. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera calcular un valor fuera de mi conjunto de datos? Por ejemplo, acá llegaba hasta 4 y yo quiero calcular el valor en 5. Y bueno, ahí ya tengo un problema, ¿no? Bueno, ok. De nuevo, ¿qué sucede si quiero calcular un dato que está fuera del valor de estos datos? ¿Sí? Como ya vimos antes, Newton y Lagrange sirven para la interpolación, es decir, calcular un punto interior a mi conjunto de datos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cuáles son los problemas que trae cuando queremos hacer una extrapolación, ¿sí? El tema es el siguiente. La tendencia que tenga mis datos fuera de los lugares donde yo tengo datos es desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo anterior. Yo tenía estos 4 puntos. ¿Qué va a pasar acá? ¿Alguien sabe si acá va a volver a subir o va a volver a bajar? ¿Va a ser constante? No lo sé, ¿no? Porque la verdad es que no tengo datos por acá afuera ni por acá afuera, ni a la izquierda ni a la derecha de mi gráfica tengo datos, con lo cual no puedo saber cómo se va a comportar mi función ahí afuera. Entonces hay que tener cuidado, uno no puede simplemente extrapolar el conjunto de datos, ¿sí? Porque no sabe cómo se está comportando en ese lugar su función verdaderamente. ¿Sí? Bueno, supónganse que tengo este conjunto de datos. Este ejemplo creo que lo hice hoy. Bien, tengo este conjunto de datos. ¿Todos ven los puntitos? Sí, se ve. ¿Sí?
¿Qué dirían que ajustan esos puntitos? Así, digamos, a primera impresión. ¿Son una recta ese conjunto de puntos? Sería Una, una exponencial. Por ahí dijeron una exponencial. Sí, Fíjense póngame el que 1. este punto está levemente por arriba de este punto, ¿no? Con lo cual, pareciera que acá va a subir y que para allá va a subir. Estos puntos yo los generé con una parábola, ¿sí? Con una parábola con un poquito de ruido. Si yo buscara todos los puntitos en el medio, que son puntos que yo no voy a usar, ¿sí? Básicamente esto dibujaría una parábola con un poco de ruido, ¿sí? Fíjense, el comportamiento es ese que va así, y acá en 4 vale, por ejemplo, 11 y pico, ¿sí? Los puntos los generé con esta función, ¿sí? Mi conjunto de datos en X va desde 1 hasta, perdonen acá, va hasta 3, no hasta 5, ¿sí? Y son los puntos 1, 1,5, 2, 2,5, 3, ¿sí? Y los IEs los calculé con esta función, que cualquiera la puede escribir en MATLAB y calcularla. Este epsilon es en realidad un random, que después si quieren se los paso, pero no hace al ejercicio en particular, ¿sí? Si yo calculo el polinomio interpolador de Lagrange con estos puntos que están acá, ¿cómo? Bueno, básicamente con las fórmulas que lo hice antes, no lo voy a volver a hacer. Calculo el L1 como x menos x2 por x menos x3 por x menos x4 y así, ¿no? Fíjense que ahora son 5 puntos, con los cuales voy a tener 5 pesos L para calcular, ¿sí? Calculo el polinomio interpolador de Lagrange para estos 5 puntos. Y lo dibujo, lo calculo para todos los valores entre 1 y 4, y lo dibujo. Me da eso, ¿sí? Se parece bastante a una exponencial, ¿sí? Pero fíjense que yo mis datos en realidad los había generado con una parábola. Y la parábola era esta línea punteada celeste, ¿sí? Y en azul tengo el polinomio que usé para interpolar. Fíjense lo que pasa si yo quisiese extrapolar con estos datos. Quiero saber el valor en 4. Bueno, el valor real en 4 estaba en 11 y pico, ¿sí? Y el valor que me da mi polinomio es de 43. O sea, se fue para cualquier lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, estas cosas nos sirven si uno quiere predecir valores fuera del conjunto de datos, ¿sí? Distinto es el caso de una regresión, ¿sí? Las regresiones se comportan un poco mejor, pueden fallar, pero se comportan un poco mejor. Pero en el caso de las interpolaciones hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Si no, de nuevo corto video y arranco con otro, para que no se hagan tan largos. Una pregunta. Bien. ¿No se escucha la pregunta? No, Si no, hubo ninguna pregunta, digo. ninguna, pero una pregunta se escuchó. Digo, bueno, está bien, listo. Bueno, la idea es un poco esa, que ustedes sepan que cuando ustedes hacen una interpolación, ¿sí? El mismo polinomio que ustedes ajustaron para la interpolación, no lo usen para calcular valores fuera del rango de datos. Bien, pregunta, ¿cuál sería mi rango de datos acá? De 1 a 3. De 1 a 3, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el TP1, en uno de los ejercicios, les pide calcular el rango de un vector? ¿Sí? Que básicamente es el valor, ¿sí? El conjunto que va del valor mínimo al valor máximo. ¿Sí? Eso es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en una interpolación me va a decir dónde yo puedo aplicar mi algoritmo y dónde no. ¿Sí? Dónde va a valer y dónde no. ¿Sí? Va a valer o va a funcionar bien en todos estos valores que estén entre 1 y 3, pero después de 3 nadie te asegura que funcione. ¿Sí? Bueno, nada, eso.